Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La actitud humilde de David debe ser un ejemplo para nosotros. Este hombre, un rey que va creciendo en poder y autoridad y que establecerá la unidad de todas las tribus de Israel, reconoce que todo le viene de Dios y le agradece lo que ha puesto en sus manos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, ya estamos en esta tercera semana del tiempo ordinario. Siempre la centralidad es la palabra de Dios. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Después que el profeta Natán transmitió la palabra de Dios al rey David, éste fue a sentarse delante del Señor y exclamó: ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y como esto te pareció demasiado poco, también le has hecho una promesa a la casa de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es esto lo que haces habitualmente con los hombres, Señor? Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente, y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios,
confirma para siempre la palabra que has pronunciado acerca de tu servidor y de su casa, y obra conforme a lo que has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre y que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. Y que la casa de David, tu servidor, esté bien afianzada delante de ti, porque tú mismo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, te has revelado a tu servidor diciendo, yo te edificaré una casa. Por eso tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, Señor, tú eres Dios. Tus palabras son leales y has prometido estos bienes a tu servidor. Dígnate entonces bendecir la casa de tu servidor, para que ella permanezca siempre en tu presencia. Porque tú, Señor, has hablado, y con tu bendición la casa de tu servidor será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor le dará el trono de David. El Señor le dará el trono de David. Acuérdate, Señor, en favor de David, de todos sus desvelos, del juramento que prestó al Señor, del voto que hizo al fuerte de Jacob. El Señor le dará el trono de David. No entraré bajo el techo de mi casa, ni me acostaré en mi propio lecho. No daré descanso a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor le dará el trono de David. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor le dará el trono de David. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor le dará el trono de David. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a los que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les darán más todavía. Porque el que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esencial y fundamental, lámpara de nuestros ojos. Ciertamente que esto también lo encontramos en los Salmos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que
la lámpara de nuestros ojos. El salmista grita y dice, Señor, tú eres la lámpara para mis pasos, lámpara para mis pies. Y aquí también el Señor que nos está comparando y nos está diciendo, ¿cómo ustedes utilizan? Y si ustedes son lámpara verdaderamente, manala beina, ustedes como cristianos iluminan a su familia, ustedes como cristianos iluminan a la sociedad, ustedes como cristianos son capaces entonces de guiar a ese pueblo y a esa gente. Porque justamente hacen que exista la luz, hace que se pueda ver el rostro de Dios, primero en la vida de ustedes, luego en esa institución donde ustedes se encuentran y luego en toda esa sociedad. Y por eso dice, la lámpara no es para poner debajo de las camas. De entonces ya nada muy bate. Se dan cuenta el compromiso, queridos amigos, que es demasiado grande. El Evangelio va tomando todas las posibilidades y las categorías de nuestra propia vida. Entonces, en ese lugar, esa es una de tus categorías de tu vida. Ser papá, ser mamá, ser hermano, ser un familiar, tener una familia, etc. Entonces, usted ñande ñame sacar, pero tú entonces ñande la ñambohue, porque justamente el no ser lámpara quiere decir que nosotros somos oscuridad, porque en el Evangelio no hay café con leche, o café o leche, puro, absolutamente, el cristiano es así. Entonces, o se juega verdaderamente por Jesucristo, o es una gran oscuridad también para su sociedad. No es más bien esa lámpara para colocarla sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. ¿Y por qué, queridos amigos? Y esto es demasiado fácil, ¿verdad? Enseguida, si decimos que hay plata, que hay riquezas, que hay recursos, ¿verdad?, dentro de una nación, y si nosotros seguimos pobres, si nosotros seguimos ya ¿qué quiere decir? Demasiado fácil, ¿eh? No hay nada oculto que no deba ser revelado. ¿Pero por qué? No hay nada secreto que no deba manifestarse. ¿Cuándo hay más secreto? ¿Por qué? Y porque enseguida nos damos cuenta que la cosa continúa igual. Continúa igual. Quiere decir que entonces todo fue bla, bla, bla. Y entonces no hubo un compromiso serio para que podamos hacer un camino de bienestar. El cristiano, queridos amigos, está llamado a construir su vida. Nosotros, con los principios y valores del Señor, tenemos que construir nuestra propia existencia, nuestra sociedad. Entonces, todo eso que nos hicieron una buena catequesis y que también se metieron en la corrupción, son los que después dicen, ese cura o la iglesia habla de política, no tiene que hablar de política, tiene que hablar de Dios. Eso no hicieron buena catequesis. Vean, no entendéis ella el Evangelio, ella la Biblia. No entendéis, no entiende absolutamente nada. Porque justamente el religarse, la religión, no es para hablar de angelitos, sino que hablar de Dios quiere decir hablar de la misma esencia del hombre, de lo que Dios puso en el corazón del hombre para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esos criterios y valores y regalos y dones que Dios puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Tu inteligencia, tu libertad, tu voluntad, tu capacidad de amar. Entonces quiere decir que estamos hablando de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el hombre viva entonces en lo desastroso, sino que Dios quiere que viva entonces en la realización, en la organización y sobre todo, queridos amigos, a eso nosotros le llamamos la caridad, el amor, el respeto hacia los demás. Así que vamos a pedir que esa lámpara, queridos amigos, que somos nosotros, estemos bien arriba para poder iluminar. Que esa lámpara sea la que gobierne y dirija nuestros pasos para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor, Que tu amor nos renueve, Señor. por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.